vamos a analizar la rodadura de un cuerpo redondo sobre una superficie inclinada. ¿Qué es lo que es un cuerpo redondo? Lo que entendemos por un cuerpo redondo es un cuerpo que tiene un contorno circular que está en contacto con la superficie en la cual se mueve. ¿Qué puede ser un cuerpo redondo? Podría ser un disco, un cilindro, un aro, una esfera. Para analizar el movimiento de este cuerpo, entonces tenemos primero que analizar el sistema de fuerzas que sobre él actúa. Y como consecuencias del sistema de fuerzas, entonces es el movimiento que finalmente va a tener él. Miremos entonces. Primero vamos a analizar las fuerzas que actúan en el centro de masa y luego las fuerzas que actúan en el punto de contacto que tiene el cuerpo con la superficie. Comencemos con las fuerzas que actúan en el centro de masa. Como sabemos, la fuerza de gravedad del cuerpo se puede concentrar en su centro de masa y esa es una fuerza vertical. Esa fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas, una que sea paralela a la superficie y otra que sea perpendicular a la superficie. Esa sería la componente del peso paralela a la superficie. Su valor es el peso por el seno del ángulo de inclinación de la superficie. La otra componente es esa, y su valor es mg por coseno del ángulo de inclinación. Para este caso, no hay más fuerzas actuando en el centro de masa. Ahora analicemos las fuerzas que actúan ahí en el punto de contacto. Las fuerzas que actúan en ese punto provienen de la interacción que tiene el cuerpo con la superficie en la cual está apoyada. Y esa fuerza la podemos descomponer también en dos componentes. Una componente tangente a la superficie de contacto, que no es otra cosa que la fuerza de fricción que existe entre ambas superficies. Y esa fuerza de fricción es estática al suponer que el cuerpo no desliza respecto al punto de contacto. Es decir, a medida que el cuerpo se va moviendo, solamente va cambiando el punto de contacto. La otra fuerza es la que es perpendicular a la superficie de contacto. Y esa fuerza la conocemos muy bien o la conocemos con el nombre de fuerza normal. Ese es el sistema de fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, a partir de esto, podemos plantear las ecuaciones dinámicas para este movimiento. Primero, vamos a considerar una rotación pura en torno al punto de contacto. Entonces, la ecuación dinámica planteada para esta situación tiene que ser la ecuación de torque. Respecto de este punto, ninguna de esas dos componentes produce torque. Y esta componente, el peso, tampoco produce torque porque tiene su línea de acción pasando por ese punto. Entonces, la única fuerza que genera rotación es esa componente del peso.
Y el torque que genera esa fuerza es simplemente el valor de la fuerza por la distancia a la cual se encuentra aplicada respecto al punto de rotación. En este caso, la distancia es simplemente el radio del contorno circular. Ahora analizamos la causa-efecto. La causa es un torque. El efecto es una aceleración angular. Y la relación causa-efecto está relacionada por la propiedad inercia de la rotación, que conocemos con el nombre de momento de inercia. Entonces, la ecuación causa-efecto queda determinada por esta expresión. Torque, momento de inercia, calculado respecto a este punto por alfa. De estas dos expresiones obtenemos fácilmente la aceleración angular que experimenta en su estado de rotación respecto a este punto. El momento de inercia respecto del punto C lo podemos determinar a partir del teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Este teorema nos dice que el momento de inercia a rotar respecto a un punto es igual al momento de inercia a rotar respecto al centro masa más la masa por la distancia que hay entre los dos puntos de rotación al cuadrado. Es decir, esta ecuación. En este caso, ese es el punto de rotación que estamos considerando y el centro de masa se encuentra ahí. Por lo tanto, R representa la distancia que hay entre esos dos puntos de rotación. Reemplazando esta expresión en esta ecuación, entonces obtenemos la aceleración angular. Entonces, esta aceleración angular corresponde a la aceleración angular que tiene esta recta, que pasa por el centro del cuerpo rígido y converge ahí al punto de rotación. A partir de ella, entonces podemos calcular la aceleración lineal que tiene el centro masa, la cual denominamos aceleración del centro masa. Esa aceleración está determinada simplemente por la aceleración angular de esa recta y la distancia de separación que hay entre el punto de rotación y el centro de masa. Es decir, la aceleración del centro de masa es alfa por esa distancia R. Reemplazando en esas ecuaciones, entonces obtenemos finalmente la aceleración de su centro de masa. Acá debemos observar algo. En el momento de inercia de un cuerpo está presente la masa en un comportamiento lineal. Es decir, el momento de inercia es un factor geométrico por la masa que tiene el cuerpo. Por lo tanto, la masa en esta expresión que está acá se va a cancelar. Eso significa que la aceleración del centro masa va a depender exclusivamente de la geometría que tenga el cuerpo y de la inclinación de la superficie. Es decir, todos los cuerpos que tengan igual geometría van a experimentar la misma aceleración del centro masa. Bueno, el otro método para determinar esto es considerar un movimiento combinado que consiste en una rotación en torno al centro masa más una traslación de todo el cuerpo con la aceleración del centro masa. Y estos dos métodos son completamente equivalentes. Entonces, analicemos la dinámica para la rotación y para la traslación
de este cuerpo. El torque respecto al centro de masa es el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular en torno al centro de masa. Entonces, esta fuerza tiene su línea de acción pasando por el centro de masa, por lo tanto, esa fuerza no produce rotación. Y estas dos fuerzas están ubicadas en el centro de masa, así que tampoco producen torque. La única fuerza que genera torque es esta, es decir, la fuerza que genera rotación en torno al centro de masa es la fuerza de fricción. El torque que ella produce es simplemente el valor de la fuerza por la distancia a la cual se encuentra respecto al punto de rotación. De esta ecuación, entonces, encontramos cuánto vale la aceleración angular. Ahora, hemos resuelto la rotación en torno al centro de masa. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es su traslación. Entonces, para la traslación, debemos de considerar las fuerzas. Debemos tener presente que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa del sistema. Entonces, comencemos. En esta dirección, el centro de masa no acelera. Por lo tanto, la suma vectorial de esa fuerza y esa fuerza es igual a 0. Así que esa ecuación no la escribimos. En la dirección de movimiento, que es tangente tiene una dirección tangente a la superficie de contacto, entonces tenemos esa fuerza y esa fuerza. Entonces, la suma vectorial sería esa suma. Y eso tiene que ser igual, entonces, a la masa por la aceleración del centro de masa. De esta expresión podemos obtener, entonces, cuál es el valor requerido para la fricción. Y relacionamos entonces nuevamente que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por R. Entonces, combinando todos esos términos, obtenemos la aceleración del centro de masa. Y llegamos exactamente al mismo resultado. Como conclusión, en un movimiento de rodadura es posible analizar el movimiento de dos maneras distintas. Una de ellas es considerar que todo el cuerpo rota instantáneamente respecto al punto de contacto. Entonces, las ecuaciones dinámicas a analizar es simplemente con torque. La segunda opción es considerar que el movimiento del cuerpo es un movimiento combinado de traslación de todo el cuerpo con la aceleración del centro de masa más una rotación en torno al centro de masa. En ese caso, entonces, tenemos que plantear dos ecuaciones dinámicas. Suma de torques respecto al centro de masa igual momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. Y la otra ecuación es suma de fuerzas igual masa por aceleración del centro de masa. Como dijimos anteriormente, estos dos métodos son completamente equivalentes.